Está con nosotros el diputado provincial Julio Gimán. Bienvenido, diputado. Gracias por venir. Un gusto grande por estar aquí. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo está el clima en la legislatura de la provincia? No el clima de la reforma, no el clima político, sino con todo esto que, por ejemplo, hoy está debatiendo el Senado, con el tema tarifas, con el tema del sector productivo. En la provincia de Santa Fe, la verdad es que desde el inicio de la gestión de Macri venimos viendo algunos informes, por ejemplo, el de la FISFE, del Observatorio de Importaciones, que son muy preocupantes. Y recuerdo, hace muy poco tiempo, dijo el ministro Frigerio, está mal ese informe porque lo que hay que mirar es la balanza comercial. Bueno, la balanza comercial cerró en déficit nuevamente hace algunos días atrás. ¿Cómo ven todo este combo? Bueno, desde lo macro, la cuestión económica está realmente ofreciendo fisuras muy fuertes que tienen que ver con un altísimo nivel de endeudamiento, que tienen que ver con este plan de achicamiento del consumo, lo cual generó una retracción en lo que significó también la actividad productiva, comercial. Es un contexto entonces que ya de hace tiempo venía exhibiendo esas falencias que devino finalmente en esto que es la idea de recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional con una consecuencia ya previsible si uno mira la historia argentina. En esto no hay que ir mucho tiempo atrás en el tiempo para reconocer que en esa crisis del 2001 incidió notablemente esa adhesión a las políticas del Fondo Monetario que, lejos de reactivar nuestro propio aparato productivo, siempre buscó un criterio rentístico, financiero, que se ajustara a ese modelo que ellos plantean. Lamentablemente, el fracaso de esta política económica ha llegado a este punto, del cual entonces lo que uno ve de cara al futuro es profundización del ajuste, profundización de someter a los sectores más vulnerables a políticas que realmente lo van a ir perjudicando severamente, y entonces desde lo macro, reitero, estamos mal, y desde escenarios más chicos, más cortos, más concretos, uno ve cómo, por ejemplo, hoy se lo golpea al usuario con las tarifas de forma increíble porque son cuasi extorsivas, cuasi confiscatorias, y entonces aquí también hay que actuar en lo que es la emergencia, la contingencia, con respuestas rápidas. Y entonces preguntaba acerca del rol de la legislatura. Estamos haciendo críticas a lo macro, por una parte. Yo he presentado un proyecto que, bueno, tiene que ver justamente con rechazar lo que es esta idea de adherir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Pero además, los legisladores de la oposición hemos planteado en Santa Fe, en un marco de unidad, 15 diputados, distintos sectores políticos, para que aquí no se siga adelante con un criterio en materia tarifaria que de alguna forma es un copio y pego de lo que ha hecho la Nación. Es decir, en lo macro en desacuerdo y en lo que es un hecho concreto aquí, tarifario. En la provincia, EPE y Aguas Santafesinas hemos expresado la urgencia de que haya una revisión tarifaria e impositiva en la provincia de Santa Fe. ¿Lo han escuchado eso desde el Ejecutivo? Estamos insistiendo para que revise su posición el Ejecutivo, porque el Ejecutivo provincial lo que ha planteado es ese copia y pego, casi una réplica del modelo de Aranguren, pero acá aumentando incluso los costos tarifarios. Aquí se ha dado en ese sentido una posición, a mi juicio, equivocada del gobernador, que lo único que uno escuchó fue pedirle que ahora más no haya aumentos, una posición débil. Luego uno observa actitudes de la Verónica Gese que realmente incluso son muy cuestionables porque es crítica, hace una expresión que es realmente muy equivocada acerca de nuestro rol como legisladores, porque lejos de ser irresponsables en nuestro planteo, lo que estamos diciendo en este proyecto de revisión tarifaria e impositiva es que no queremos desfinanciar a la EPE y Aguas Santafesinas cuando decimos que no haya aumentos tarifarios, que se retrotraigan las tarifas a noviembre de 2017 antes de que se quiten los subsidios. Lo que estamos diciendo es que hay que crear un fondo compensador donde ya se direccionen recursos extra presupuestarios para que ese fondo sea administrado por la propia provincia y atienda las necesidades que puedan tener las empresas, sea en agua o en luz. Nosotros estamos planteando un criterio que es sustentable. Lo que decimos es que sí o sí hay que tener en cuenta que el tejido social productivo santafesino está muy afectado, que el usuario santafesino está realmente agobiado por esta presión tan alta. Y entonces, que no haya aumentos, que no haya cortes a los jubilados, a los desempleados, a los que son contribuyentes sociales, a las pymes que han tenido aumentos tarifarios superiores al 200%, es un criterio de sensatez. No es un criterio responsable. Nosotros decimos que esto es prioridad, y esto es prioridad porque la gente lo está marcando esto en la calle, en cualquier lugar.
Uno va a Rosario, encuentra panaderías cerrando, nos decía la multisectorial, porque por un lado les creció el precio del insumo de la harina, por otro lado le ha crecido el precio de la luz y encima ha caído el consumo porque se ha caído el poder adquisitivo y la gente compra hasta menos pan o lo que fuese. Entonces en este combo realmente hay una situación de mucha preocupación y no podemos entender que en la provincia esto no sea prioritario, es no darse cuenta de lo que está pasando hoy en el ciudadano santafesino común, el ciudadano medio. Esto es transversal, acá se está viendo afectado todo un tejido social muy amplio por esta política entonces que está direccionada a la cuestión tarifaria y queremos que se revierta. El debate en la Cámara de Senadores de la Nación se va a extender, ahí estaban calculando más o menos hasta las 3 y pico de la mañana, a esa hora votarían. Ya hablaron, ¿me queda claro algo? ¿Reutemann está? ¿O no fue Reutemann? No sé, venía teniendo ausencias por una cuestión de salud. Se juntó con el presidente ayer. Venía... Cosa que no está bien por el nombre de salud débil, pero, bueno, no. Pero se juntó ayer con el presidente, pero no sé si hoy está. Ya hablaron Sanglum y Perotti. Sí. Los dos adelantaron por qué van a votar a favor de que se retrotraigan las tarifas. Digo, de los 3 senadores santafesinos, 2 ya hablaron. No lo vi a Reutemann en la lista de oradores, por eso no sé si está o no está presente. A lo mejor está y no se va a manifestar. Puede ser. Pero bueno, puede ser. Dado el punto ese. Le quería preguntar, déjeme, respecto a lo que decía de la empresa provincial de energía. Hace un tiempo que lo venimos diciendo acá. En realidad, la empresa provincial de la energía sigue haciendo lo mismo que hizo siempre, que es no subsidiar nada. Es cierto. Cuando el gobierno nacional sí subsidiaba, acá no se subsidiaba. Cuando el gobierno nacional deja de subsidiar, acá se sigue con la misma actitud, digamos, ¿no? Sí, uno puede entender que hubo una quita de subsidios y que la EPE pagaba, por ejemplo, en noviembre 506 millones de pesos y ahora en febrero pagó 1.100 millones de pesos. Esto es un hecho cierto. Sí, pero al usuario no. Esta situación que afecta a la EPE, uno la tiene en cuenta, pero convengamos que la EPE no ha cambiado su actitud y su política. Por eso incorporamos en este proyecto de ley, en su artículo primero, que sean considerados servicios públicos, el servicio de energía eléctrica o de agua corriente. Servicios públicos esenciales. Esto es que el Estado tiene que garantizar accesibilidad en forma universal a todos. Y consagrar esto va a hacer que estas gerencias administradoras, a veces excesivas por otra parte, que tienen estas empresas, realmente no puedan transitar el camino de la insensibilidad o de este cierre de caja con números que en realidad parecen un secreto de Estado, porque nunca se pueden determinar bien a qué obedecen. Creemos por eso que esta ley tiene que ser tratada, para terminar con esta historia del EPE, que se ha caracterizado por una actitud que ha sido constante. Quita subsidios o no, mediante, siempre fue en ese sentido realmente abusivo el criterio, que además se ha trasladado también a las cooperativas del interior, porque cuando llega a muchas localidades este servicio, se encuentran entonces las cooperativas obligadas a completar con la EPE. Adicionalmente, entre paréntesis, algunas cooperativas encima también hacen un copia y pego y agravan la situación con otros adicionales. Consecuencia, finalmente, el bolsillo del usuario no resiste más. Y uno habla de esta cuestión de los servicios de agua corriente y energía eléctrica, pero el combo es más perfecto aún. Por eso en la ley planteamos revisión impositiva, porque hace poco se votó la reforma tributaria que incluyó que el inmobiliario, tanto urbano como rural, sean convergentes. Esto es que ahora se actualicen en torno al valor de mercado de los inmuebles. Peor momento para esto no había. Una historia que uno puede plantear en otro escenario que tiene lógica. En estas circunstancias queremos que se suspenda. ¿Valor de mercado o 3 veces el avalúo fiscal se terminó votando? Se terminó valor de mercado, lo cual en este punto hace que obviamente va a darse un crecimiento de un 20-25% del costo final que llegue al bolsillo del usuario, lo que obviamente genera un agravamiento de esta situación de los usuarios y por eso lo llamamos revisión tarifaria e impositiva. Claro, uno está viendo lo que pasa en la Nación. Votan la ley, creo que mayoritariamente se vota lo que viene de diputados y sale la ley. Macri preanuncia ya un veto, lo cual es una respuesta realmente absolutamente equivocada por parte del presidente. Creo que no está teniendo una buena lectura de lo que está pasando en el país. Acá en Santa Fe, lo que nosotros estamos observando, que no podemos avanzar en el tratamiento de la ley hasta ahora, no podemos efectivizar esto
Estamos hasta ahora con 15 diputados peleando para que se traten las comisiones. Estamos haciendo esfuerzos para que pueda llegar al recinto. Lo que queremos es que llegue al recinto. Lo que finalmente decimos que en el recinto, como pasa en la Nación, se pueda votar. Un criterio de nuestra parte que, por supuesto, lo decimos con mucha convicción desde muchos ángulos, entendiendo que la agenda pública no puede postergarse este debate. Ir al recinto. En el Senado hay un proceso también de otro proyecto de ley, finalmente que se discutan estas cosas con las variedades que pueda tener, porque si no es el fondo compensador que planteamos, en el Senado plantean distintos criterios, pero que haya una decisión urgente en Santa Fe de revisión tarifaria, porque así como se ha planteado estos criterios de aumento, el rechazo social va a ser muy alto y las consecuencias van a ser gravosas para el tejido social y productivo. Bueno, queridos amigos, llegamos al final. La última, diputado, ¿qué expectativa tiene de lo que por lo menos queda a fin de año, de aquí a dentro de año y medio, para salir adelante? ¿Qué puede hacer la provincia de Santa Fe? Qué tema, ¿no? La verdad que no somos una isla, entonces primero creo que sería prioritario cambiar el rumbo en materia de la política económica. Esto creo Pero no va a suceder. No va a suceder. Entonces hay que prepararse para construir una alternativa política. Y ahí la responsabilidad que tenemos como oposición es ser capaces de resolver el problema que hoy tenemos. Un peronismo o el frente que siempre armó el justicialismo, que no aparece unificado, que aparece con distintas miradas, pero que tendrá que ir hacia su primaria, de modo tal que aparezca la figura o las figuras que finalmente van a permitir encarar la próxima etapa. En ese sentido, a nivel nacional, estamos en un momento muy, pero muy difícil, divididos, intervenidos. No puedo ser demasiado entusiasta con lo que puede ser este proceso a corto plazo, pero confío que podamos al 2019 resolver estas cuestiones aún en un contexto muy difícil. Y en el tema provincial creo que por el contrario estamos mejor parados, estamos procesando las diferencias internas de un modo mucho más sensato, donde podemos construir un esquema de unidad en la diversidad, que es la fórmula que hoy nos va a poder resolver esta cuestión, y ser una opción. Creo que en Santa Fe estamos generando condiciones políticas adecuadas, la presencia de nombres como los de Omar Perotti, Claudia Giacone, ahora aparece la chance de María Eugenia Bielsa y tantos otros, están marcando la potencialidad de nuestra fuerza política y estamos muy entusiasmados en Santa Fe para construir la opción a lo que es justamente, por una parte, la expresión clara de la política nacional, que es el Frente Cambiemos, y por otro lado, un espacio que está agotado, que no ha dado respuesta. Recién planteaba, por ejemplo, su actitud frente a la cuestión tarifaria, y puedo extenderla a lo que es la actitud frente al pacto fiscal, que es el modelo del Frente Progresista, que encima tiene crisis internas. Entonces, frente a estas posiciones que en mi juicio no son atractivas planteadas por estos dos frentes, el Frente Cambiemos y el Frente Progresista, creo que hoy este frente justicialista que se está empezando a desarrollar en Santa Fe va a ser una alternativa y creo que desde la política, obviamente, recuperado un espacio de poder, es como prioridad cambiar el rumbo en materia de lo económico-social y recuperar construcciones colectivas que apunten en pensar en la gente, en el interés común y no en el interés de los grandes grupos de poder, de las economías extranjerizadas, que finalmente lo que hacen es un modelo para unos pocos. Creo que ahí va a ser el punto de quiebre que ojalá pueda tener el país con esta situación económica que está agudizando los males, que no fue un cambio para mejor, lamentablemente ha sido un cambio para agravar las condiciones del país. Se quedó por un sí o por un no. ¿Sale la reforma de la Constitución en la Cámara de Diputados? Entiendo que no es el momento y que no va a salir en función de que se ha planteado un desarrollo inadecuado en cuanto al manejo de los tiempos de un tema que por su naturaleza estamos todos de acuerdo en el criterio reformista, pero a la hora de plantear el cómo, aquí hubo desaciertos notables que hacen que uno pueda decir hoy con claridad que el momento no va a permitir que esto avance. O sea, un no. Es entonces un sí a la idea, pero no en este momento donde se está planteando y el cómo, porque estamos hablando de reformar la Carta Magna. Estamos hablando de un tema que merece un tratamiento de otra naturaleza. No se puede manejar una cuestión de esta índole en un trámite express. No es el camino adecuado. Y por otra parte, y cierro con esto, hay cuestiones que por ley se podrían haber hecho
Ley de autonomía, por ejemplo. He presentado un proyecto hace tiempo atrás y ahí quedó. Lo he vuelto a presentar. Pero se puede ir tranquilamente avanzar con la autonomía municipal. Ampliación de la necesidad Corte. de modificar la Balotaje. Constitución.